Dios les bendiga, mis amados. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Casa de oración. Mi casa de oración será llamada por todas las generaciones. Amén. Y vosotros la habéis hecho casa de oración. Ya leímos esa escritura, nuestra hermana Magda, hace unos momentos. Para todas las generaciones y para todos los pueblos, no solamente para el pueblo de Israel, para todos los pueblos. Se hizo extensivo esa expresión, ese propósito, que la casa de Dios sería casa de oración para todos los pueblos de la tierra. Qué lindo, ¿verdad? Los propósitos en el corazón de Dios. En esta hora yo los invito a leer un par de versos en las Sagradas Escrituras. Uno en el profeta Isaías. En el capítulo 11, de Isaías. Vamos a leer allí un par de versos. Gloria al Señor. Y otro en Nehemías, en el capítulo 5 y verso 15. Solo esos. Isaías y Nehemías. Gloria sea al Señor. Isaías 11, los primeros versos, y Nehemías 5, 15. Y dice: la escritura en Isaías 11 a la letra de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de su raíz. Perdón. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
Repita usted. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y le hará entender diligentemente, diligente en el temor de Jehová. Repita usted. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Hasta ahí leemos en Isaías, y lo dejamos pendiente. 2 veces menciona ahí el temor del Señor. El temor de Jehová. El espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En 2 ocasiones. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Y cuando vamos a Nehemías, en el capítulo 5 y verso 15, porque esta plática del Señor es una plática de continuidad de la enseñanza del pasado domingo. Dice a la letra: pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa de ¿qué? A causa del temor de Dios. Hasta ahí dejamos esa lectura del verso 15 del capítulo 5 del libro de Nehemías, y damos gracias a Dios. Padre maravilloso, gracias por tu palabra que hemos leído. Y aquí tu pueblo, de pie frente a este altar de la ministración, y tu siervo, Señor, sobre este altar de la ministración, todos a la expectativa de lo que tú tienes que hablarnos. Necesitamos tu intervención, porque sin ti nada podemos hacer. Danos la unción necesaria para esta hora y abundante revelación de tu palabra. Dios mío, porque si tú estás en el asunto, seremos bendecidos abundantemente. Y ayúdanos a abrir nuestro corazón de par en par para recibir tu palabra. Y que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu bendita palabra, porque en ello hay sabiduría. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Gloria al Señor.
En el nombre de Jesucristo, intentamos un poco de arañar sobre el tema del temor reverencial de Dios, o lo que es lo mismo, el llamamiento a una vida santa. Porque el temor reverencial de Dios en términos sustantivos tiene que ver directamente con sumergir la vida en la santidad de Dios. Santo seréis porque yo soy santo. Es el llamamiento de Dios. Por eso decimos que ese temor reverencial de Dios tiene que ver directamente con un llamamiento a una vida santa. Los que responden a ese llamamiento responden porque entienden que Dios es santo. Y para que pueda haber una relación directa o una relación aceptable por parte de Dios, de la persona del hombre con la persona de Dios, entonces tiene que haber una reciprocidad. Tiene que ser reciprocidad. Tiene que haber esa reciprocidad entre Dios y el hombre. Si no existe esa relación de santidad entre el Dios santo y el hombre llamado a ser santo, entonces hay dificultades. Y se ha planteado la pregunta a través de los años: si es posible. La respuesta es sencilla. Si Dios nos llama a una relación de tal índole, es porque es posible, porque Dios nunca llamará al hombre a hacer algo que sea imposible. Dios te llama a lo posible. Aleluya, amén. A todo lo que Dios te invite, a todo lo que Dios te llame, es porque es posible, porque Él lo hace posible para ti. Amén, Señor. Se ha planteado también la pregunta de que si la entera santificación es posible, la palabra del Señor en la carta de Pablo a los Tesalonicenses también responde la pregunta, diciendo Pablo que sí, también es posible. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, respondiendo que la santificación es en espíritu, alma y cuerpo. Porque el mismo Dios os santifique por completo, dice allí. Pero si nosotros intentamos hacerlo nosotros por nuestra propia cuenta, ahí está el fracaso. Ningún ser humano se puede santificar por sí mismo. Porque la palabra dice allí, el mismo Dios os santifique por completo. Es una tarea que tiene que hacer Dios, Espíritu Santo. A eso viene el Espíritu Santo a la vida del hombre, a comenzar la tarea de santificación. Pero hay otras cosas que decir.
Pero era necesario hacer este planteamiento antes de seguir adelante. Porque esa es la base fundamental de la relación del hombre con Dios. Primero, Dios te llama, Dios te invita a esa relación. Y segundo, es factible porque Él lo hace posible. Y Dios no invita a nadie a hacer algo que no sea posible. Por tanto, hay que quitar de la mente que sea algo imposible. Porque Dios te invita porque es posible. Él lo hace posible. Pero eso no se logra por esfuerzos humanos. Es una labor que realiza el Espíritu Santo cuando llega a la vida de la persona. Por tanto, lo que tenemos que hacer es, si no lo hemos hecho ya, es pedir al Espíritu Santo que llegue a nosotros para que realice esa labor. Porque es su tarea, es su labor, es su función. Gloria a Dios. Bendito sea Jesucristo. Y hemos enseñado vez tras vez, desde este lugar y en todos los lugares que nos paramos, que el Espíritu Santo trabaja con el hombre que no se ha convertido a Cristo, trabaja desde afuera. Para convencerlo, eso lo enseña la palabra, de pecado, de justicia y de juicio. Eso es doctrina sencilla. Jesucristo lo enseñó a sus discípulos. Cuando Él venga, dijo Cristo, os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Convencerá qué? Al mundo. De pecado, de justicia y de juicio. Pero una vez que el mundo es convencido de pecado, justicia y juicio, y la persona da el paso de conversión, el Espíritu Santo entra a la vida. Porque la vida acepta a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, como su Maestro. Ya no está más afuera, ahora está adentro de la persona. Para comenzar, ¿qué? El proceso de santificación. Para sacar de adentro todo lo que está de más y poner lo que hace falta. Ese acercamiento, esa relación directa con Dios. Para hacer posible lo que la persona cree que es imposible. Bendito sea Dios para siempre. Y por eso es importante que esto se siga repitiendo, a ver si se siembra en la mente y en el corazón de la gente. Porque he conocido gente de 20, 30, 40, 50 años en la iglesia y todavía una cosa tan sencilla no la comprende. Y es una cosa tan elemental que Cristo enseñó a los apóstoles. Y el apóstol Pablo enseñó a su gente recién convertida. Bendito sea Dios. Y por eso decimos hoy que una actitud mental positiva es clave para alcanzar el éxito en la vida. Sin embargo, hay algo mucho más necesario: un espíritu de rectitud y honradez. La actitud mental es buena, pero el espíritu de rectitud y honradez es mucho más importante. La importancia de la integridad fue destacada por el ya fallecido presidente norteamericano Dwight D. Eisenhower. Yo conocí de cerca a ese señor y tuve un privilegio que mucha gente quisiera haber tenido.
sentado rasgando mi guitarra en los jardines del hospital Walter Reed Army Medical Center en Washington, D.C. Le estaban dando el paseo matutino a este distinguido señor, y él escuchó esa guitarra y escuchó un cántico. Y le pidió a su escolta que lo acercara para escuchar de cerca ese cántico. De momento me vi yo rodeado de dos agentes que me mandaron a poner de pie y me pidieron la guitarra. Estaba yo en el uniforme de paciente del hospital. Le entregué la guitarra, revisaron la guitarra, me revisaron a mí, y cuando yo pregunté que qué pasaba, me dijeron: aquel señor allí es fulano de tal y quiere que usted cante para él lo mismo que usted está cantando. Le gustó el himno. El himno se titula Cansado y Cargado. Y yo estaba sorprendido. Lo acercaron a una distancia como de aquí a donde estaba Damián, porque no podía acercarse más de ahí. Y me dijeron: solamente tiene de 3 a 5 minutos porque no puede estacionarse más, porque es peligroso para su vida, la suya y la de él. Una experiencia bonita cantarle a ese señor. Lo hice en español y me sentí muy contento de cantar ese himno en español a Dwight D. Eisenhower. Yo casi nunca cuento esto, pero ahora que estoy hablando de él, me recuerdo de esa experiencia. Un momento muy bonito. Se sintió muy agradecido. Ese señor conocía muchos idiomas. Eso fue en el año 1968 y al final de ese año, en ese mismo hospital, se agravó y murió. Pero escuchó ese himno. Ojalá que Dios haya hecho algo en esa mente y en ese corazón. Pero seguimos adelante. Pues este señor, Dwight D. Eisenhower, hablando de lo que es integridad, él dijo: para que un hombre pueda ser líder, necesita tener seguidores. Para tener seguidores, se hace necesario que goce de la confianza de esos hombres. De ahí que la cualidad suprema del líder sea sin duda alguna la integridad. Sin ella ningún éxito es posible. Ya se trate de un pelotón del ejército, un equipo de fútbol o una oficina. Si los seguidores sospechan que hay simulación o falsedad y comprueban que carece de integridad, su jefatura está condenada al fracaso. Sus acciones y enseñanzas deben coincidir entre sí. La necesidad fundamental, sin embargo, es la integridad y la altura de los propósitos. ¿Tenía razón o no tenía razón Dwight D. Eisenhower? La actitud mental es buena, pero
Pero si no hay integridad y no hay altura de propósitos, podrá ayudar un poco a la actitud mental. Pero a la corta o a la larga, todo se irá al fracaso. La integridad innegable de Nehemías le ayudó a superar todo tipo de oposición externa y resolver con éxito las disensiones internas. Óigame, los que estuvieron aquí el domingo pasado escucharon la exposición de esas disensiones internas, en lo que yo no voy a entrar, porque fueron expuestas ampliamente por la pastora. Le daba esa integridad valor y servía para ceñir su conducta, para ajustarse en su conducta. Ahora, ¿cómo esa integridad de parte de Nehemías le ayudó a enfrentar la nueva crisis? Porque era importante en esta nueva crisis. Sabe que el trabajo de reconstrucción hubo que detenerlo una vez más. La situación no era fácil. Había algo muy importante que hacer. La justicia estaba siendo burlada y había que restaurarla. Ya no los muros de la justicia estaban derribados. Y cuando los muros de la justicia están derribados, entonces hay que detener lo demás y dedicarse a levantar los muros de la justicia. Y Nehemías estableció prioridades de momento. Tuvo que enfrentarse a una sociedad plagada de males y tuvo que poner en balanza su propia personalidad contra un pueblo que tenía al frente unos gobernantes plagados de males. El rico había estado explotando al pobre. Y esta situación de avaricia que carcomía los corazones y las mentes del liderazgo político del pueblo propició y precipitó la nueva crisis de la nación. Entonces, en medio de esta situación, hizo falta el valor resuelto de un hombre a quien no se podía señalar. No había por dónde. Como siempre dijo un famoso personaje de México, no hay por dónde. Nehemías no había por dónde señalarlo. Y estuvo resuelto, dispuesto, disponible, aleluya, a enfrentarse para que la clase privilegiada de Jerusalén cambiara su práctica. Gloria a Dios. Pero sería tan solo la osadía de este hombre llamado Nehemías lo que resolvió el problema. Era solo el atrevimiento, la osadía de este hombre lo que faltaba, el único ingrediente. ¿O hacía falta algo más? Decimos que ciertamente no. Decirle a aquel grupo privilegiado, hagan lo que yo digo y no lo que yo hago. Decirle eso. ¿Sabe que decirle eso habría traído peores consecuencias?
Un líder que dijera eso crearía el mayor escándalo del siglo en aquella situación. Precisamente por eso es que hacía falta un hombre íntegro, un hombre cuya conducta fuera como la chaqueta de una sola pieza, incorruptible. Bendito sea Dios para siempre. Y por eso Nehemías era el hombre llamado, porque no había por dónde tocarlo. Dios sabe a quién llamar en los momentos de la historia cuando hacen falta hombres íntegros, hombres cosidos de una sola pieza, hombres cortados de una sola pieza, no cosidos, sino cortados de una sola pieza. Bendito sea el Señor. Y para resolver satisfactoriamente tan grave problema, la propia conducta de Nehemías tenía que estar por encima de todo reproche, para que no lo pudieran señalar y decirle: tú eres otro de nosotros, tú eres igual que nosotros. No vamos a responder. Para que el pueblo también pudiera confiar en él. Bendito sea Dios para siempre. Por eso Nehemías nos explica en el verso que acabamos de leer la razón fundamental de su actitud. Y lo dice claramente. Por eso no hicimos más lectura. Los primeros gobernadores que fueron antes de mí, dice él, abrumaron al pueblo. Y no hay que explicar mucho. ¿Usted sabe lo que es abrumar? Abrumaron al pueblo. Y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata. Los que escriben sobre esto han dicho que esto lo hacían diariamente. El escritor no lo dice, pero los comentaristas sobre el pasaje dicen que lo hacían diariamente, Dios mío. La palabra abusivos me cabe, porque era un abuso contra el pueblo, que tenían un derecho a tomar el pan, el alimento para los gobernadores. Sí, habían derecho, pero no había derecho a abusar del pueblo. Por eso está la palabra abrumaron al pueblo. Por eso Nehemías dice: los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo. Y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata. Pero aún peor, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Aún los criados. ¿Qué les parece? Hasta ese punto, que no voy a desarrollar, porque hay cosas más importantes dentro del tema. Lo que sí quiero subrayar es la expresión de este hombre. Pero yo, en cuanto a mí, yo no hice así, en razón
del temor de Dios, el temor reverencial de Dios. Porque dentro de mí, en mi estructura, en mi espíritu, alma y cuerpo, se manifestaba, residía, vivía, gobernaba, controlaba el temor reverencial de Dios. Oh, gloria sea al Señor. Ese temor reverencial de Dios, el que controla, el que dirige, el que gobierna a una vida honesta, a una vida honrada. Oh, bendito sea el Señor. A una vida transformada, a una vida guiada por Dios. Oh, gloria a Cristo. El temor de Jehová es escrito como fundamento de toda la conducta recta, de acuerdo al Salmo 111:10. Allí dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí es que comienza todo. Ahí es que comienza uno a ser sabio. Si queremos de verdad ser inteligentes, si queremos comenzar el primer peldaño de la inteligencia y de la sabiduría, debemos comenzar ¿por dónde? Por temer a Dios. Si no hay temor de Dios, no hemos comenzado ni un ápice de sabiduría, ni un ápice de inteligencia. Porque el primer peldaño, el primer paso es el temor de Dios. Por tanto, en aquellos gobernadores, ni en sus seguidores, no había un ápice de temor de Dios, de acuerdo a lo que está planteando Nehemías en sus escritos, en sus memorias. Y yo espero que ustedes entiendan que aquí no estamos haciendo mera historia. Estamos hablando a ustedes como pueblo, como iglesia, para que esto nos sirva a nosotros de aprendizaje para aplicar a nuestra propia vida. Porque estamos hablando del temor de Dios. Y lo vemos como principio de la sabiduría. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros anhela la sabiduría, anhela la inteligencia. Nadie rechaza la inteligencia, nadie rechaza la sabiduría. Pues entonces debemos abrazar el temor a Dios. Amén. El principio de la sabiduría, de acuerdo al Salmo 111:10, es el temor de Jehová. Y buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, de manera que el temor de Jehová se produce con la relación con la palabra de Dios. Si tenemos buena relación con la palabra de Dios que contiene los mandamientos, entonces se despierta en nosotros el temor de Dios. Es imposible que pueda haber temor de Dios en nosotros, el verdadero temor de Dios,
si andamos alejados de la palabra de Dios, alejados de sus mandamientos, de acuerdo a lo que dice el Salmo 111:10. Porque es claro, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Ahí está muy clara esa palabra. Y dice, su loor permanece para siempre. Su loor. Nunca se quitará su loor. Permanecerá para siempre su loor. Y contrario a ello, en Proverbios 1:7 dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esos son los insensatos. Los insensatos son los que no tienen seso. Insensatos. Sin seso. Los que solamente tienen la cabeza para cargar el pelo. Y allá adentro lo que tienen es acerrín mojado y cucaracha seca. Esos son los insensatos. Sin seso. Insensato. Sin seso. El cráneo vacío. Proverbios 1:7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Ven? Eso es contrario a lo que dice Salmo 111:10, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Esta situación de temor reverencial combina dos ideas opuestas. Hay una de distanciamiento y otra de atracción. El temor reverencial. Siempre que una persona llega a la presencia de Dios, cobra una absoluta sensación de ausencia de méritos. Eso es así, lo vemos frecuentemente en la Biblia. En la presencia de Dios, uno va a sentir una sensación de ausencia de méritos. Piensa en Isaías. En el capítulo 6 de Isaías, cuando tuvo la visión de la gloria de Dios que llenaba el templo, en los días que se murió el rey Usías, todo el pueblo lleno de luto porque se murió el rey, todo el mundo llorando, hasta el profeta parece que se había muerto Dios. Es bueno llorar y hacer luto por la gente que se muere, porque somos gente de sentimiento. Una vez yo tocaba, murió la hermana Mercedes Gomera en República Dominicana, y cuando yo llegué había un pastor que estaba al frente hablándole duro a la iglesia que dejara de llorar, y aquello a mí me estuvo tan desagradable, porque estaba corrigiendo a la iglesia que no llorara a su pastora. Y cuando me tocó el turno, a mí como presidente del movimiento en República Dominicana, como superintendente nacional vitalicio, le dije con todo respeto al pastor que me precedió, quiero decir que esta iglesia tiene derecho a llorar a su pastora. Los hermanos levantaron la cabeza y comenzaron a aplaudir. ¿Cómo es posible que una iglesia no va a llorar a su pastora que muere? Jesucristo lloró también. Somos gente de carne y hueso que tenemos que llorar a nuestros muertos. Lo que no podemos es hacer llegar a los extremos que llegó esta gente en Isaías capítulo 6,
el pueblo estaba muerto también. Es como si se hubiera muerto Dios. No se puede llegar a esos extremos, ¿verdad? Tenemos que tener nuestro luto y botar nuestras lágrimas y consolar a los deudos en su dolor. Bendito sea el Señor. Y hubo que consolar allí. Pero aquí en Isaías 6, óigame, el pueblo estaba como si Dios se hubiese muerto. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Le apareció en el templo. Y aquí estoy yo y estoy vivo. Aquí estoy yo y estoy vivo. Yo no estoy muerto. Bendito sea el Señor. Y le dio esa grande visión de la gloria de Jehová llenando el templo. El que se murió fue el rey, pero yo estoy aquí y estoy vivo. Bendito sea el Señor. Una de las más grandes visiones que Dios ha dado en el Antiguo Testamento se la dio Isaías en ese capítulo 6, cuando tuvo la visión de la gloria de Dios que llenaba el templo. Gloria a Cristo. ¿Y sabe lo que dijo Isaías? ¡Ay de mí que soy muerto! Se sintió que iba a morir. Aleluya. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Gloria sea al Señor. Ve que hay un sentimiento que viene en la presencia de Dios. Ese sentimiento que llega de distanciamiento. Es que miren a Dios en su santidad y ellos se sienten pecadores. Y entonces es la idea de distanciamiento. El santo y los pecadores. Gloria a Cristo para siempre. El reconocimiento de Dios en su santidad y el reconocimiento del hombre como pecador. Ay de mí que soy muerto. El hombre inmundo de labios, en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Entonces, como hemos dicho, en esa presencia de Dios se cobra una absoluta sensación de ausencia de méritos. No tengo méritos porque soy el hombre pecador. Esto mismo le ocurre a Pedro cuando exteriorizó idéntico sentimiento al reconocer repentinamente quién era Jesús en Lucas capítulo 5 versos 8 y 9. Recuerdan en la pesca milagrosa. Bendito sea el Señor. Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. ¿Ves? La experiencia de estos hombres ilustra la idea del distanciamiento. ¿Ves? Él es el santo, Dios es santo. Amén. Yo soy el hombre pecador. Es ese sentir que el hombre siente. Aléjate de mí, porque tú eres el santo. Yo soy el hombre pecador. Esa experiencia, bendito sea el Señor. El resultado era que se sentían sobrecogidos de temor ante Él. Pero fíjense que no solamente ocurre eso, por el otro lado también hay un elemento de atracción. Y esto sí que es hermoso. Dios es el Dios todopoderoso que llega a nosotros en momentos de necesidad para convertirse en nuestro amparo y en nuestra fortaleza. Como dice el salmista:
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bendito sea el Señor para siempre. De manera que su amor es tal que nos vemos atraídos instintivamente hacia Él. Comprendemos que somos objeto de su gracia. Esto nos brinda confianza para acercarnos a su trono. Como dice Hebreos 4:16, allí la palabra dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es una invitación para acercarnos a Dios. Y es bueno cuando aceptamos esa invitación de acercarnos a Él. Mucha gente no se acerca porque dice: ¿cómo yo me voy a acercar a un Dios santo? Pues claro, Él te invita porque Él tiene la capacidad para limpiarte del pecado, para limpiar tu mente, para limpiar tu corazón. Y máxime ahora, cuando tenemos el medio de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, para hacer posible esa relación. Bendito sea el Señor. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Aleluya. De manera que quedamos abierta y franca de entrada hacia Dios. No hay por qué temer. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo para siempre. Nuestro conocimiento de su presencia va seguido del conocimiento de nuestra ausencia de mérito, pero también de nuestra sumisión a su voluntad. Por eso fue que Isaías también respondió cuando le vino el llamamiento. ¿Saben qué? Un ángel salió volando hacia él y tomó unas tenazas y sacó un carbón encendido del altar y lo colocó tocando sus labios, y se le dijo: limpio tu pecado, quitaba tu culpa. Bendito sea el Señor. Y se oyó una voz que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? E Isaías entonces gritó y dijo: ¡heme aquí! Envíame a mí. Qué cosa linda, ¿verdad, hermano? Cuando una persona se siente limpia, se siente sana, se siente agradecida por lo que Dios ha hecho por él, y el temor de Dios ha llenado su corazón, y oye la voz de Dios que grita: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esa persona no se queda sentada, no se queda arrinconada, sino que al escuchar ese llamamiento, aunque todos los demás estén por otro lado, esa persona salta y dice: heme aquí, envíame a mí. Oh, gloria sea el Señor. Isaías lo hizo. Bendito sea el Señor. Heme aquí, envíame a mí. En el capítulo 6 y verso 8, ese es el grito del profeta: heme aquí, envíame a mí. Bendito sea el Señor. Ojalá que nosotros, sintiendo ese temor de Dios en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestro entero ser, podamos hacer como hizo el profeta Isaías al escuchar esta voz de parte del cielo, porque dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esa es la voz celestial llamando gente, porque hay un trabajo que hacer. Hay un pueblo desesperado, hay un pueblo desconsolado, hay un pueblo que necesita consolación, hay un pueblo que necesita la palabra. Y en el tiempo de Isaías, Dios tenía su plan de trabajo, el plan más hermoso. Estaba listo para enviar un mensaje, el mensaje eterno, como leímos en ese capítulo 11 de Isaías. Está declarado: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces.
y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Está hablando aquí, aleluya, que ha de venir de esa familia, de ese tronco, un Mesías, aleluya, un Mesías, un retoño, un tronco lleno del poder del Espíritu Santo. Está refiriéndose ahí, aleluya, nada más ni nada menos que al Cristo. Bendito sea el Señor. Y en ese capítulo 6, luego le sigue el 7, en el verso 14, donde habla nada más ni nada menos de la Virgen que parirá. Y en el 9, capítulo 9, la descripción, bendito sea el Señor, de las características del niño que nacerá. De manera que Dios llama a este hombre, a este profeta, después de esta visión, para traernos lo que se conoce como el profeta evangélico. Oh, gloria sea el Señor, y hacer las descripciones de este ministerio evangélico hasta el fin de los siglos. Oh, qué cosa hermosa, mis amados hermanos, trayéndonos a nosotros lo que es la consecuencia del temor de Dios en la mente y en el corazón de un hombre, para abrir el telón de las manifestaciones en la historia de lo que había en la mente de Dios para bendecir al pueblo de Israel y para bendecir al mundo por medio de Jesucristo, el varón de dolores experimentado en quebranto. Oh, gloria a Cristo para siempre. La idea radical que se halla en el temor de Jehová es la santidad. Por eso en 2 de Corintios, capítulo 7 y verso 1, dice el apóstol Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa es la idea radical que hay en el temor de Dios, la santidad. Por eso comenzamos esta plática hablando de santidad. Ahí está la idea radical. Dice Pablo: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad hay que perfeccionarla, pero hay que hacer una limpieza de toda contaminación de carne y de espíritu, porque no solamente la carne se contamina, también el espíritu se contamina, de acuerdo a lo que dice ahí el apóstol Pablo, y hay que perfeccionar la santidad. La resolución que nos presenta, gloria sea el Señor, el apóstol Pedro, es una cosa hermosa. Dice en 1 de Pedro, capítulo 1, los versos 15 en adelante, Dios nos dice: sed santos, porque yo soy santo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y establece una resolución al decir por tanto. Gloria al Señor. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando habla de lomos, aleluya, es una imagen tomada de los caballos. Cuando usted toma la silla y el cinto y le sigue para luego montar sobre él, y lo amarra bien y lo ajusta bien, porque es peligroso si no lo ajusta bien. Una vez yo tuve una experiencia en República Dominicana para caminar por las montañas y cruzar ríos y subir lomas y bajar lomas, y no me ajustaron bien ese cincho
Y me fui de lado, mi hermano, y por poco caigo a un precipicio con todo el caballo. Ay, Señor. Ahí cuando dice ceñid los lomos, es una imagen parecida. Pero aquí está hablando del entendimiento. Hay que ceñir los lomos del entendimiento. Es como si el entendimiento fuera un caballo, usted le colocara una silla y le colocara el cincho. Hay que ceñir los lomos del entendimiento. Punto 1. Punto 2, ser sobrios. Aquí está hablando no en el infinitivo, está hablando dando imperativos. En esta resolución, sed sobrios. La palabra sobrios, recuérdese de sofronos, que es la que se usa en el original ahí. Sofronos, sosofren. Mente salva. Mente salva. La mente salva. La mente salva. Soso, salva. Fren, mente. Eso es sobrio. Tercero, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuarto, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Cuando estábamos en la ignorancia, teníamos una serie de deseos en la carne. Ya no nos podemos conformar a eso. Quinto, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Pero cómo? En toda vuestra manera de vivir. ¿Y qué es eso? Pensamientos, palabras y acciones. ¿Por qué? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces, número 6, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, porque aquí en la tierra somos peregrinos, no somos de aquí, no somos de este mundo, no podemos seguir clavando las estacas aquí como si eternamente fuéramos a vivir acá abajo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ya fuimos rescatados de esa vanidad de este mundo, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Oh, bendito sea el Señor. De manera que Cristo se ofreció desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos rescatados de esa vana manera de vivir. Oh, gloria sea el Señor. Y ya dice el apóstol, fuimos rescatados de eso. No volvamos a esa manera vana de vivir. Oh, gloria a Cristo para siempre. De manera que la esencia de la santidad es la separación del sistema de valores de este mundo para acercarnos a las normas del sistema de valores de Dios. Así lo plantea el Señor en Deuteronomio 6, en los versos 4 y siguientes, diciendo: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, uno. Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, hablando de sentimientos, y de toda tu alma,
Esta es la parte moral y emocional del hombre en oposición a la parte intelectual, espiritualmente hablando. Y con todas tus fuerzas, hablando de lo físico, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando en el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales sobre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y escucha que con esto ya estamos cerrando la enseñanza. Satúrate de mi palabra, te dice Dios. Ella es la medicina que necesitas. Satúrate de mi palabra. Dice el Señor mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios te mandó? Entonces dirán a tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón, sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Oigan, las personas mundanas de los tiempos de Nehemías podían explotar a su propio pueblo porque no vivían con temor reverencial de Dios. En cambio, Nehemías podía clamar, yo no lo hice así a causa del temor de Dios. La verdadera reverencia hacia Dios hace aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Eso dice Proverbios 8:13. La verdadera reverencia nos conduce a una situación en la cual obedecemos gustosamente la voluntad del Señor. En Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, y nos prepara para que podamos disfrutar las bendiciones de su amor. Deuteronomio 5:29, el grito de Dios. ¿Quién diera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Se complace Jehová en los que le temen y en ellos y en los que esperan en su misericordia. Oh, gloria sea al Señor. Muchas cosas más tengo que deciros, pero con estas palabras yo creo que es suficiente para mostrar que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y que si nosotros nos esforzamos en acercarnos a Él, Él se acercará a nosotros. Estamos de pie y vamos a orar a nuestro Señor y Dios. Bendito sea el Señor. El temor de Dios
Es una actitud de reverencia y respeto a Dios, sabiendo que tenemos un Dios que todo lo ve y todo lo sabe, y que en cualquier momento puede pedirnos cuenta de nuestros actos. Ahora, no es tener miedo, es tener amor, respeto por ese ser maravilloso que nos ama y dio su Hijo por nosotros. Dios amado, muchas gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a retenerla, a guardarla en nuestros corazones y a ponerla por práctica, porque en ello hay sabiduría. En el nombre poderoso de Cristo. Amén.